Ahora sí, bienvenidos. Bienvenidos, muy bien. Muy bien. Voy a bajar la luz, Mariana, para que se vea la presentación. Bien, tenemos hoy día, bajé un poco la luz para que se logre ver la presentación. Tenemos una actividad voy a ir súper rápido hoy día porque tenemos actividad práctica. Vamos, así es, más rápido aún. ¿Sí? Primero salimos de la zona de confort ya, así que es como parte muy relevante ir saliendo porque esa lo implica poder desarrollarse. Dale, Cristina. Apagar el celular. Sí, déjenme. Eso es muy importante, estar aquí ahora, desatender el celular, dejarse sorprender, ¿cierto? Y vaciar la taza. Así que, bien, se van acomodando nomás y vamos a ir avanzando y les voy dando las instrucciones. ¿Leyeron el material? Sí. Es súper importante que lo hayan leído. Si no lo leyeron, van a tener que estar muy atentos, ¿ya? Muy atentos. Vamos viendo. Entonces, hoy día tenemos gestión de hipótesis. Ir comprendiendo, obviamente, y entendiendo por qué tenemos que hacer para poder investigar y comprender los insights, ¿sí? Entonces, primera premisa, primer paradigma. Pasar del yo creo que al yo sé que. Para eso nos sirve la gestión de hipótesis, ¿sí? O sea, cuando yo digo yo creo, tengo una hipótesis. Y cuando yo digo yo sé que, yo validé esa hipótesis. O invalidé la hipótesis, ¿sí? Eso es muy, muy importante. Luego, lo que hemos ido aprendiendo, que tenemos que empezar a observar, ¿sí? Fundamental. Empezar a observar y tenemos que aprender a entrevistar. Y el taller anterior hicimos ya un pequeño ejercicio de entrevista. Luego hoy día vamos a profundizar el proceso de entrevista, ¿sí? Como parte del proceso de investigación para poder gestionar la captura de valor. Y voy a tratar de ir tratando de poder explicarle qué finalmente es la captura de valor. La creación de valor no es el valor que yo entrego. La creación de valor es el valor que a mis clientes les falta, ¿sí? Lo que yo descubro que le falta a mi cliente, ese es el valor. Porque así yo le agrego el valor. No es el valor que yo tengo para darle, sino lo que a mi cliente le falta. Esa es la fuente de agregación de valor. Si yo descubro entonces qué valor le falta a mi cliente, yo tengo que armar una propuesta de valor para agregarle el valor. Ese es el valor. El valor es el que le falta a mi cliente. ¿Ok? Bien, entonces, para esto, cuando uno hace una entrevista, tiene que hacer la bienvenida, determinar los datos demográficos, edad, sexo, ¿cierto? Clase social, principales problemas que tiene, poder rankear qué tipo de problema que tiene, profundizar, muy claro el pitch que hay que uno explicar cuando uno va a indagar el problema y finalmente el compromiso que uno tiene con el trabajo de entender el problema del prospecto o cliente, ¿sí? Esa es la base del tema. Bien, vimos que tenemos que desarrollar preguntas abiertas y preguntas cerradas. Las preguntas abiertas nos permiten que las personas hablen, ¿cierto? Y nos vayan mostrando. Y las preguntas cerradas nos permiten poder tener certeza de alguna duda que nosotros tengamos de alguna respuesta que queremos tener. Y por cierto, cuando nos dicen sí, no sé, tenemos que ser capaces de preguntar un por qué, porque de esa forma se vuelve a abrir la persona y nos empieza a seguir hablando, contando, ¿sí? Eso es lo que hemos estado viendo. Luego, todo lo que hacemos, todo es empático, todo es puesto de la perspectiva de los zapatos de mi cliente. Es ponerme los zapatos de él. Por eso que ustedes desarrollaron un mapa de empatía, ¿sí? En el mapa de empatía podemos entender y comprender parados siempre desde la perspectiva de los usuarios. Y tenemos que aprender a identificar toda la comunicación no verbal. Las emociones con la cara, la emoción, ¿sí? Y la excitación con el cuerpo. Entonces justamente fíjense, lo hemos visto ya, 93% las personas se comunican no verbalmente. Me dicen todo con la cara y con el cuerpo. A veces entonces las personas que dicen una cosa y hacen otra, te lo dicen con el cuerpo. Es muy difícil alguien que tenga una coherencia total en la mentira, ¿sí? Es muy difícil. Entonces la gente finalmente expresa su sentimiento porque es su emoción con el cuerpo. Entonces si estamos muy atentos a lo que nos dicen con el cuerpo, podemos entonces hacer esa conexión emocional, ¿sí? Bien, para eso tuvimos este trabajo, ¿cierto? Que hicimos y también usamos la importancia relativa y la frecuencia en la cual sufre el problema. Igual
cuando hagamos el ejercicio nuevamente hoy día, que vamos a armar los grupos y toda la organización para poder hacer este trabajo de nuevo, tiene que preguntar la importancia del problema y la frecuencia del problema. Es muy relevante para saber si le duele o no le duele. Mientras más le duele, la gente quiere innovar. Cuando a la gente no le duele, la gente no quiere innovar. ¿Sí? Bien, entonces lo que tenemos que primero hacer es encontrar a nuestro usuario extremo. Nuestro usuario extremo es el cual vamos a aprender y comprender qué valor le falta. Y vamos a entender por qué la gente me paga. ¿Sí? Esa es la finalidad del usuario extremo. Comprender por qué valor le falta y, por cierto, por qué transfiere valor. Y es el que va a permitir traer y armar la comunidad, porque los líderes traen seguidores. Entonces, si entendemos que nuestros negocios son los líderes, entonces tenemos que cuidar a los líderes porque ellos van a ser mi negocio. Luego, entonces, tenemos que ser capaces de identificar las carencias. Las carencias son necesidades y deseos, ¿sí?, que se transforman en un problema cuando no lo tienen, ¿sí?, cuando no está disponible. Entonces, descubrimos la carencia, identificamos la necesidad, identificamos el deseo, que son los triggers emocionales, ¿cierto? Y nos van a permitir entonces conectar la transferencia de valor, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ir descubriendo. Y los insights son esos triggers emocionales, ¿sí?, que tenemos que ser expertos en eso. Hola, Juan. Bien, cuando estamos desarrollando entonces y encontrando los triggers emocionales, vamos descubriendo entonces el valor de lo que quieren los prospectos, los clientes. Y los elementos de valor son justamente estas cosas que tenemos que ir agregando para que cuando lleguemos a este nivel, la gente empiece a hablar. Y cuando la gente empieza a hablar, empieza a venir más gente. ¿Sí?